Buenas, mi nombre es Diana Berciano y hoy voy a compartir con vosotros unas líneas sobre cómo nos afecta todo ese bagaje emocional, esa mochila de experiencias que vamos arrastrando durante nuestra vida y por la cual nos vemos muy condicionados a la hora de tomar ciertas decisiones o buscar soluciones a ciertos problemas o dificultades que nos va presentando la vida. Como bien decía, nuestro bagaje personal, todas nuestras experiencias pasadas han condicionado y condicionan nuestro comportamiento, así sea nuestra forma de pensar, de actuar, de interpretar los pensamientos y por consiguiente generar emociones, en definitiva, nuestra manera de desenvolvernos en el mundo durante el transcurso de nuestras vidas. Como bien sabemos, somos seres emocionales, condicionados y dirigidos por nuestras creencias o convicciones, y estas se originan a través de ideas o pensamientos que conformamos según lo que percibimos del entorno que nos rodea, de nuestros seres queridos próximos, la cultura patente, de lo que hemos escuchado a otros decir o lo que hemos visto hacer, e incluso de cómo nos han tratado en la infancia y lo que de pequeño, cuando éramos niños, hemos imaginado e inventado. Un niño pequeño, cuando no comprende, no entiende ciertas cosas, tiende a usar la imaginación. Y bueno, esto funciona en forma de bucle. Empiezas a imaginar, luego repites ese pensamiento y al final lo conviertes en convicción y al final forma parte de tu sistema de valores y lo tienes ahí bien arraigado y lo ves y lo crees tan cierto que no te lo cuestionas. Entonces, nuestras convicciones son el filtro a través del cual percibimos e interpretamos la información del exterior, es decir, nuestra propia realidad. Muchas de estas creencias son heredadas a través de generaciones familiares, determinadas maneras de comportarse, de pensar, de creer, ciertos principios o valores, percepciones particulares de lo que se considera la realidad, incluso formas de desenvolverse ante adversidades o problemáticas que aparezcan a lo largo de la vida. En fin, tendemos a copiar patrones. La ciencia habla de la posibilidad de que la personalidad de los bebés desde el útero de sus madres ya se vean afectadas por las emociones que ésta sienta durante el periodo de gestación. Por consiguiente, los padres transfieren a los hijos su modelo de vida, algunas particularidades y actitudes propias de ellos y la forma en la que se desenvuelven en el mundo, como anteriormente ya hemos estado aquí comentando. Por lo cual aprendemos de manera inconsciente a movernos en la misma dirección de ejecución. En ocasiones afrontamos los problemas como ellos son capaces de afrontarlos. Si nuestros progenitores están actuando conforme lo que aprendieron de sus padres, posiblemente lo estén haciendo lo mejor que puedan, dentro de los recursos propios que posean. No es cuestión de culpar, pero sí son responsables en parte de la conformación de nuestra personalidad adulta. Durante la infancia dogmatizamos a los padres, ellos son la autoridad y como tal pues llevan la razón y la verdad de la vida. Son los encargados de diferenciarnos el bien del mal, pero ¿qué ocurre si ellos están equivocados y si ellos no actúan debidamente? Pues heredaremos esa conducta, concepto, imagen como tal, siendo inapropiada y ni siquiera debatiremos al respecto, a menos que en la edad adulta o cuando alcancemos una edad donde seamos capaces de reflexionar, comprender y diferenciar, pues apreciaremos nuestras diferencias al respecto y ahí podremos cuestionárnoslo y ser más juiciosos al actuar en consecuencia con nosotros mismos. O sea, viene siendo cuando aprendemos a separar la voz de papá y de mamá de la voz propia, nuestra. Eso a veces llega a costar muchísimo. Entonces cuando nos ocurre esto, nos guiamos motivados por creencias o valores diferentes a los de nuestros progenitores, pues creemos que vamos en contra de ellos, que no actuamos como se supone que se debería actuar, como los hijos se supone que deberían actuar, que no están siendo fieles a la educación que se les ha brindado.
Entonces es aquí donde asoma de nuevo la dichosa culpabilidad. Nos frustramos sintiéndonos la oveja negra de la familia, la menos querida, la rara, la que piensa diferente y nunca está contenta ni satisfecha con nada. O sea, en cuestión, incomprendida. Y la que debe de tener algún problema psicológico porque nunca está bien. Ese sentimiento nos indica que estamos fallándonos a nosotros mismos. Cuando no nos sentimos a gusto, conforme, siempre nos cuestionamos las cosas, sentimos que todos van en contra, es porque no te estás siendo fiel a ti mismo. Solo hay un camino. Estamos siendo víctimas de nuestra propia esencia, nuestra propia identidad que intenta aflorar. Y ello, a pesar de estar acompañado de sufrimiento, es maravilloso. Hay personas que nunca despiertan y se llevan toda una vida sumidos en una condena. O sea, no nos olvidemos de que somos seres individuales que podremos poseer los mismos patrones de comportamiento que nuestra familia, sentir y pensar conforme a ellos, compartir sus mismos valores, pero vivir plenamente feliz. Pero solo que es de merecida mención que no siempre es así. Hay quien no se siente cómodo en el papel que ha optado, el papel que ha cogido desde pequeño, ya bien sea por la información que le han dado, por todo lo que ha ido asimilando. Llega a ser un adulto y bueno, empieza a cuestionarse quién soy, por qué soy así, por qué me comporto de determinada manera, por qué nadie me comprende, o empezamos a cuestionarnos si nuestros padres hacen las cosas bien o no. Entonces, claro, ahí es muy importante y aunque es un camino un poco bastante acompañado de dolor, es muy, muy necesario y muy bonito, porque ahí estamos aprendiendo a ser nosotros mismos. O sea, estamos empezando a aflorar. Y es muy importante que una persona se cuestione las cosas. Y es muy difícil cuestionar a tus padres, aquellos que se suponen que te han dado lo mejor, que están ahí para indicarte, para enseñarte, para hacerte el camino más liviano. Pero claro, vas creciendo y te encuentras con una realidad que no es como la de los cuentos. Entonces, bueno, llega, por ejemplo, cuando pasa la adolescencia, ya en la edad adulta, pasamos a tener mayor conciencia de ello, y es ahí donde intenta salir nuestro verdadero yo. El adulto es el responsable de decidir qué hábitos debe conservar y cuáles reestructurar. Es decir, nuestros padres lo hacen lo mejor que pueden, nuestros padres lo han hecho lo mejor que pueden, con los recursos y herramientas que han tenido. Entonces, aquí no hay cuestión de culpabilizar a nadie. Aquí simplemente es momento, una vez en la edad adulta, de hacerse responsable de uno mismo. Decidir qué hábitos conservar, cuáles reestructurar, decidir qué es lo más adecuado, cómo quieres hacer las cosas y lo más importante, aprender a saber identificar qué creencias o convicciones son propias y cuáles son impuestas. Parece muy difícil, pero si indagamos en nosotros mismos y hacemos bastante trabajo interior, muchísima introspección, aparece. Y llega el momento en el que lo vas determinando, lo detectas y dices, wow, eco, esto no soy yo, esto no sale de mí, esto es la forma de pensar de tal persona, de mi padre, de mi madre, esto es lo que yo he escuchado en casa, esto es lo que a mí se me ha dicho en la escuela, esto es lo que yo he visto en fulanito o en fulanita. Entonces, claro, únicamente debemos hacer la elección de ampliar nuestra conciencia, observándonos a nosotros mismos, practicar mucho el silencio y concediéndonos la dicha de pasar tiempo a solas, estando atentos a lo que sucede en nuestro entorno y aprender a tener diferentes percepciones de un mismo hecho. Tenemos que aprender a tener diferentes puntos de vista. Tenemos que empezar a reflexionar sobre qué tenemos determinados comportamientos. O sea, debemos empezar a reflexionar sobre por qué tenemos determinados comportamientos. Preguntarnos por qué hemos reaccionado de una manera u otra. Comprender qué necesitamos, si estamos actuando conforme a nuestros deseos o por lo contrario nos sentimos quejosos, frustrados,
y enojados. En definitiva, consiste en abrirse un nuevo camino hacia la autoexploración, hacia el autoconocimiento. Ello nos va a permitir tomar mayor conciencia y conocimiento del mundo exterior y sobre todo de nosotros mismos. O sea, no nos podemos olvidar que muchas de estas creencias son creadas por nosotros mismos también, desde la infancia. No todo tiene que ver con nuestro entorno, también sale de dentro de nosotros. No comprendemos las cosas de pequeño, las circunstancias, o cuando se está carente de afecto, un niño tiende a culpabilizarse, a imaginar cosas que más tarde creerá como ciertas. Las asienta como creencias de gran relevancia que afectarán a todas las decisiones que tome en su vida adulta, a su forma de relacionarse con el entorno, a su propia estima, a su voluntad, a sus capacidades o habilidades, a su estado de ánimo, en definitiva, básicamente en casi todos los palos de tu vida. Si de pequeño experimentamos una situación traumática, por ejemplo, al no comprenderla, podemos confundirla o interpretarla como la realidad general, es decir, generalizando inconscientemente un estado permanente de ansiedad y de estrés que lo arrastramos hasta la edad adulta. Entonces nos condicionamos por ese miedo y creemos que ese peligro pasado sigue latente. O sea, a veces lo hacemos hasta de manera inconsciente. Eso puede consolidar una nueva creencia o convicción. Vamos a poner un ejemplo. A ver, si por ejemplo en una familia un niño ha visto como uno de sus progenitores ha maltratado al otro constantemente, pues posiblemente sentimos que ¿cómo lo explico? Podemos llegar a pensar que aquello es normal y habitual, y que, o sea, que eso es lo habitual y es lo normal. Entonces, posiblemente se instala en nuestra memoria, produciéndonos sentimientos de miedo, de inseguridad y de nerviosismo. Entonces, el día de mañana, cuando mantengamos una relación de pareja en la edad adulta, es muy probable que se dieran dificultades. ¿Por qué? Porque inconscientemente lo asociamos como peligro e intentaremos protegerlo. Es decir, podemos llegar a traumarnos de tal manera que en la vida adulta arrastramos ese trauma y tenemos ese patrón ahí de manera subconsciente, sin ser consciente de ello, y estamos moviéndonos conforme él. Nos dejamos arrastrar por él. Muchas veces pensamos, ay, qué relaciones, siempre tengo malas relaciones, vamos de víctima, todas las relaciones me salen mal, ¿qué tal? No, claro, es que no te estás mirando, es que no eres consciente que llevas una historia ahí, una pelota que se está enquistando, que lleva enquistada desde pequeño, porque has absorbido muchísima información que ya no es necesaria. Esa información hay que resetearla. Entonces, claro, no sabemos, a veces no somos conscientes, claro, porque nuestro subconsciente, en su afán de protegernos, pues se ha encargado de guardar bajo llave esa información que nos hace daño. O sea, nuestro cerebro es muy sabio, porque él tiene que, de cualquier manera, tiene que mantenernos a salvo. O sea, en ningún momento va a ponerte en peligro, ¿no? Entonces, claro, si eso te hace daño, vamos a guardarlo ahí en una cajita pequeña, bien al fondo, que parezca que no existe, pero existe. Y tanto que existe. Entonces, claro, esa cajita, llamémosle cajita, sigue ahí y deja su huella. Aunque parece que lo hemos olvidado, realmente no lo hemos olvidado. Eso ya, esa programación se ha quedado ahí, instalada. Entonces es importante saber que esto no significa que no podamos tener una vida plena. O sea, por ejemplo, hemos hablado de maltrato, como podemos hablar de un miedo, una fobia, que viste a mamá en la carretera con el coche que no era capaz de conducir, como puedes ver que papá
no soportaban ningún trabajo porque los jefes eran malvados, o sea,